Bueno, pues hola, buenos días. Pues yo traigo una comunicación bastante técnica porque los delegados de Alcon, concretamente Nuria y Jaime Montes, me dieron la oportunidad de probar la sonda de ultra alta velocidad de 7.500 cortes por minuto y entonces esto es la presentación que hemos hecho con motivo de este nuevo tipo de sonda. Bueno, cuando el principal objetivo de un cirujano de vitreoretina cuando realiza una vitrectomía es la de extraer el vítreo y no romper la retina. Y la mayoría de las roturas iatrogénicas se producen por tracción del vítreo, es decir, no porque el vitreotomo entre en contacto directo con la retina, sino porque tira del vítreo. Hay, por tanto, 4 principios básicos para realizar una vitrectomía controlada, que son: el primero, no traccionar demasiado del vítreo cerca de la boca del vitreotomo; el segundo, no traccionar demasiado del vítreo lejos de la boca del vitreotomo, y esto es especialmente importante cuando inducimos un desprendimiento de vítreo posterior o realizamos una vitrectomía en un paciente que tiene un desprendimiento de vítreo pero en el que existe un mal control de la tasa de corte y aspiración. Es por ello que cuando inducimos un desprendimiento de vítreo es importante y utilizamos la sonda del vitreotomo en modo de solo aspiración, es importante posicionarlo hacia la retina nasal y la retina adherida y realizar un movimiento recto y hacia adelante, evitando los movimientos laterales que puedan traccionar de la base del vítreo y producir roturas iatrogénicas. En cuanto vemos signos de desprendimiento de vítreo posterior, es importante activar el corte ya para completar la vitrectomía. Bueno, el tercer principio es el de extraer el vítreo en fragmentos lo más pequeños posibles, y el cuarto, el utilizar flujos tan bajos como sea posible. Es decir, independientemente de la tasa de corte, de la aspiración o del ciclo de trabajo seleccionado, es importante mantener estos principios para evitar dañar la retina. La vitrectomía pars plana requiere de infusión y de aspiración, y hay una serie de principios físicos que influyen en ambas, como son el flujo, la velocidad de corte, el vacío, la resistencia y el ciclo de trabajo. Y me gustaría comentar brevemente algunos de estos principios. Para ello, decir que la dinámica de fluidos se rige por la ley de Poiseuille, bueno, que a todos nos suena de haberlo estudiado en EGB o en el bachillerato, que lo que hace es explicar la relación entre el diámetro, la longitud y la viscosidad, pero esta ley se refiere siempre a un tubo abierto. En la cirugía de vitreoretina nosotros tenemos un tubo, el vitreotomo, que se abre y se cierra constantemente, y la frecuencia con la que se realiza este corte condiciona el flujo, porque cuanto más alta sea la frecuencia de corte, más tiempo está cerrada la boca del orificio. Surge así el concepto de limitación del flujo en el puerto, que no es más que la referencia a una resistencia creada en la boca del vitreotomo, tanto por el empleo de vitreotomos de menor diámetro para la cirugía microincisional, como la utilización de velocidades de corte cada vez más altas. Con un vitreotomo neumático estándar, cuando utilizamos una velocidad de corte baja, la boca del vitreotomo permanece más tiempo abierta y esto condiciona un mayor flujo, mientras que cuando utilizamos una velocidad de corte alta, la boca del vitreotomo está más tiempo cerrada y esto hace que disminuya el flujo. A mayor velocidad de corte lo que hacemos es fragmentar más el vítreo, y esto condiciona una menor tracción pulsátil sobre la retina, tanto sobre la retina adherida como sobre la retina desprendida. O sea, en líneas generales y para la mayoría de las patologías, como los desprendimientos de retina globulosos o los desgarros gigantes, el utilizar velocidades de corte altas y flujos bajos
pues es beneficioso. Pero bueno, no siempre es así, no siempre es así, porque no siempre que hacemos una vitrectomía nos interesa solamente eliminar el vítreo, sino que algunas veces es necesario cirugías, por ejemplo, como la de las endorresecciones de los melanomas, en la que los parámetros son exactamente los contrarios a los que podemos recomendar de forma general. Necesitamos cortes bajos, flujos, presiones de infusión altas y flujos altos para extraer un material sólido. Bueno, no... Eso ya blanco ahí es la esclera. Vamos a pasar. Otro parámetro, otro concepto así más, a lo mejor más desconocido para todos, es el del ciclo de trabajo. Que el ciclo de trabajo pues, es un parámetro que nos indica la proporción de tiempo en el que la boca del vitreotomo está abierto durante un ciclo completo de cierre y apertura. En los vitreotomos eléctricos el ciclo de trabajo es fijo, pero en los vitreotomos neumáticos el ciclo de trabajo es variable. Lo interesante es que el ciclo de trabajo es un parámetro inseparable de la velocidad de corte y que como ésta nos permite controlar el flujo del sistema. Esto es una diapositiva facilitada por Jaime de Alcon, pero donde se ve perfectamente cómo a una velocidad de corte fija, 2500, si utilizamos un ciclo de trabajo amplio, la boca del vitreotomo está más tiempo abierta, mientras que con un ciclo de trabajo bajo, la boca del vitreotomo está más tiempo cerrada cuando el número de cortes es exactamente el mismo, ¿no? Esto condiciona además una variación en el flujo pulsátil en la región próxima a la boca del vitreotomo. Con ciclos amplios el flujo es mayor, mientras que con ciclos mínimos es el flujo alrededor confinado a esa zona es mucho menor. Las ondas de las que disponemos con el sistema Constellation son sondas de alto rendimiento que tienen dos líneas neumáticas que lo que hacen, y a través de un microprocesador, es controlar de forma activa el cierre y apertura de la sonda de vitrectomía, dejando al cirujano la libertad de elegir el ciclo de trabajo y con ello aumentando la eficiencia sobre el control del flujo. De tal manera que nosotros podemos elegir un ciclo de trabajo central o el modo core, que es para la vitrectomía central, y ahí la boca del vitreotomo está más tiempo abierta, un ciclo de trabajo 50-50, en el que la proporción de tiempo de apertura y cierre es más o menos la misma, o un ciclo de trabajo en modo shave o afeitado para la retina periférica, donde la boca del vitreotomo va a estar más tiempo cerrada. Bueno, y entonces, para ver esto así ya de forma práctica, pues traje una cirugía con sonda de 5.000 cortes por minuto, que es lo que disponemos nosotros, y trócares no valvulados, lo que hace que para los desprendimientos de retina globulosos como este que vamos a ver, sea conveniente comprobar que el trócar está dentro, que tenemos que tapar la válvula para entrar. Y bueno, es un desprendimiento globuloso, como veis. Empezamos con vitrectomía central y para eso tenemos nuestro Constellation programado por Nuria en modo core, donde la forma de trabajo es dual y lineal, de tal forma que la aspiración aumenta linealmente de 0 a 400 a medida que pisamos el pedal y la frecuencia de corte disminuye de 5.000 a 1.750. Y vemos cómo esto produce una tracción sobre la retina. En los desprendimientos globulosos es importante hacer un drenaje en cuanto sea posible de líquido subretiniano a través de la rotura para estabilizar un poco la retina, ¿no? Bueno, a medida que nos acercamos a periferia, vamos a cambiar nuestros parámetros, nos vamos al modo shave, y ahí lo que tenemos es una frecuencia fija a 5.000 cortes por minuto y un vacío lineal de 0
a 400 también, por ejemplo, o 350, más o menos. Bueno, lógicamente para los desprendimientos de retina globulosos no solamente confiamos en el buen hacer de la sonda de vitrectomía que tenemos, y existen algunos adyuvantes para la cirugía, como la inyección de perfluorocarbono líquido o la utilización de una indentación periférica que hace nuestro ayudante y que nos ayuda a disminuir mucho el riesgo de roturas iatrogénicas. Ahí vemos como con perfluoro, bueno, pues realmente ya tenemos menos líquido periférico y la retina está un poco más estable, ¿no? Bueno, pues esto es una cirugía, no la voy a poner toda porque con la sonda de 5000. Bueno, y entonces, pues como decía, hemos tenido la oportunidad de probar la sonda de 7500 cortes y los trócares valvulados, que a mí personalmente me gustan mucho más, sobre todo en los desprendimientos globulosos, porque el riesgo de encarceración de la retina en las esclerotomías es mayor. Entonces esto es, desde luego, mucho más seguro. Bueno, y entonces, aunque este desprendimiento es el que hemos podido probar, no es tan globuloso como el que acabo de mostrar, pues yo creo que es evidente que tanto en la vitrectomía central como en la periférica el movimiento de la retina, la tracción pulsátil sobre la retina es menor. Entonces, los parámetros para la vitrectomía central aquí pues son una velocidad de corte de 7000 que baja a 3750 a medida que pisamos el pedal, y una aspiración, un vacío que va de 0 a 400 milímetros de mercurio también de forma lineal, ¿no? Bueno, ya veis que en la vitrectomía central pues la retina parece más estable. Hombre, es difícil con un caso solo ver todos los beneficios, pero bueno. ¿Qué más cosas? Pues que el vitreotomo, los vitreotomos de ultra alta velocidad y las velocidades de cortes tan altas, lo que hacen es fragmentar el vítreo en fragmentos muy pequeños que favorecen el flujo, disminuyen la resistencia al flujo, y con ello disminuye la tracción pulsátil que se transmite de forma remota a la retina periférica, y se confina esa tracción pulsátil a una región cerca de la boca del vitreotomo. Estos son los parámetros. Los parámetros utilizados para la vitrectomía periférica pues son un corte fijo de 7500 y una aspiración que va de 0 a 375 milímetros de mercurio. Bueno, entonces ahora ya solamente comentar estas gráficas de Alcon, de sus estudios. En esta lo que nos muestra es, enfrenta el ciclo de trabajo con la velocidad de corte para sonda de 5000, para la sonda de 5000 y para la de 7500. La de 5000 son las líneas punteadas, las de 7500 las líneas continuas. Es que no tengo un puntero. Bueno, es igual, no pasa nada. Entonces lo hace y lo muestra para los distintos modos de ciclo de trabajo que podemos seleccionar, que son el modo central, el 50-50, el modo periférico, como ya comenté antes, y se ve como con la sonda de 7500 lo que se produce es un aumento en la amplitud de las curvas del ciclo de trabajo seleccionado para cada velocidad de corte. Perdón. No, que ese te vale de puntero. Delante de todo tiene el puntero. Ah, sí, vale, perfecto. Bueno, y en esta otra gráfica, pues lo que hace, nos muestra el flujo en relación a las distintas velocidades de corte, igualmente para los distintos modos de ciclo de trabajo, para cada velocidad de corte determinada. Y bueno, lo que podemos apreciar es que para la mayor tasa o la mayor velocidad de corte, tanto para la sonda de 5000 como para la de 7500, pues realmente, a pesar de la mayor frecuencia de corte, no hay una disminución evidente del flujo.
Y bueno, esto ya lo dejé así en inglés porque realmente es el resumen que Alcon hace de su sonda Ultravit de 7500, donde bueno, recoge un poco todo lo que os acabo de comentar, como las mayores velocidades de corte producen fragmentos de vitrio más pequeños sin comprometer la fluídica, cómo esto disminuye la resistencia al flujo y cómo se produce esta ampliación de las curvas de ciclo de trabajo. A modo de resumen, y esto ya es lo que a mí me parece y la tendencia que existe en este momento, es que para realizar una vitrectomía controlada debemos de utilizar flujos bajos, aspiraciones bajas, velocidades de corte altas, y esto nos permite, lo podemos modificar además el flujo con un control del ciclo de trabajo. Y nada más. Gracias. Muy bien, una exposición muy bonita, muy bonita, muy clara, muy limpia, muy brillante, también dicho sea de paso. ¿Y alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora María José Blanco? Nadie quiere hacer ninguna pregunta. Yo solo te quiero hacer una. Sí. ¿Alarga más el tiempo quirúrgico esta sonda? Pues no. Lo que tienes es la sensación, y vamos a ver, he hecho una cirugía con esto, pero sí es la sensación de una mayor estabilidad y como mayor seguridad de la cámara. No. Y menos susto.